No estaba buscando Tartaria cuando encontré el 19 de mayo de 1780. Lo que encontré fue algo ms simple. Un día en que el cielo se volví negro. No oscuro, no nublado, negro. En toda Nueva Inglaterra y partes del este de Canadá. Al mediodía la luz desapareció. Las personas encendieron velas en pleno día. El ganado regresó a los establos convencido de que había llegado la noche. La oscuridad era tan completa que la legislatura de Connecticut suspendi su sesín. No puedan verse unos a otros. Esto no es leyenda. Está documentado en múltiples registros contemporáneos, pero la explicación oficial es directa. Incendios forestales. Humo transportado por condiciones atmosféricas inusuales. Un fenómeno natural. Inusual ese pero comprensible. Y para la mayoría de las personas, termina la historia. Pero cuando empiezas a leer los relatos originales, algo no encaja. Los testigos no describen humo acumulándose lentamente. Describen algo distinto. Un cambio abrupto, como si una cortina hubiera sido corrida sobre el cielo. Una oscuridad que llega de repente, sin transición, sin advertencia. Y eso es lo que convierte este evento en algo más que un fenómeno atmosférico. La explicación oficial del día oscuro de 1780 es sencilla. Incendios forestales. Humo transportado por corrientes atmosféricas que cubrió la región durante horas. Un fenómeno natural, pero cuando se comparan los detalles con los relatos contemporáneos, empiezan a aparecer inconsistencias. Primero, el comportamiento de la oscuridad. El humo de incendios forestales no aparece de forma instantánea. Se acumula gradualmente. El cielo se vuelve amarillo, luego naranja, luego marrón. Pero los testigos describen otra cosa. Una transición svita, como un muro de oscuridad avanzando. No un proceso, un evento. Segundo, la calidad de la luz. Varios relatos mencionan un tono rojizo o cobrizo en los bordes de la oscuridad, una especie de resplandor metálico en el aire. La luna esa noche fue descrita como rojo sangre. El humo puede alterar el color del cielo, pero no de esa manera uniforme y definida. Tercero, la extensión. El profesor Samuel Williams de Harvard estimó que el fenómeno cubrió más de 150.000 millas cuadradas. Eso excede ampliamente el alcance típico de incendios forestales regionales. Y finalmente, el comportamiento animal. Los relatos describen no solo confusión, sino una reacción instintiva, como si algo estuviera profundamente fuera de lugar. Esto no prueba que la explicación oficial sea incorrecta, pero sí sugiere que es incompleta. Y cuando una explicación requiere ignorar múltiples detalles observados, ya no es una explicación completa. Es una simplificación. El día oscuro de 1780 no fue un evento aislado. Cuando se revisan registros de la misma época, aparecen fenómenos similares en distintos lugares del mundo. No idénticos, pero relacionados. En 1783, Europa experimentó lo que hoy se conoce como la niebla seca. Una neblina persistente cubrió gran parte del continente durante meses. El sol se veía debilitado. El aire tenía una calidad extraña. Las cosechas comenzaron a fallar. Ese mismo año, la erupción del volcán Laki en Islandia fue registrada como una posible causa. Pero los efectos fueron desproporcionados, más intensos, más extensos, más prolongados de lo esperado. Entre 1783 y 1784, las temperaturas descendieron de forma abrupta en varias regiones del hemisferio norte. Se reportaron inviernos inusuales, heladas fuera de temporada, fallas agrícolas generalizadas. En 1785 y 1786 aparecen relatos de lunas rojizas, cielos opacos y fenómenos atmosféricos difíciles de clasificar. Independientemente, cada evento tiene su propia explicación. Un volcán, incendios, variaciones climáticas. Pero todos ocurren dentro de una ventana de pocos años, y todos comparten algo en común: alteraciones extremas en la atmósfera. Cuando múltiples anomalías aparecen en un periodo tan corto, la pregunta deja de ser ¿qué causó cada evento? Y se convierte en otra: ¿y si no fueron eventos separados? Mientras estos fenómenos atmosféricos ocurrían, otro cambio menos visible estaba teniendo lugar. En los mapas.
Durante siglos un nombre había aparecido de forma consistente en la cartografa europea Tartaria, o Tartaria dependiendo del idioma. No era un pas específico, era una designación amplia que cubra vastas regiones de Asia Central y del Norte. Aparece en mapas holandeses, franceses, britnicos, rusos, a lo largo de la Edad Media, la era de exploración y la Ilustración, pero después de finales del siglo XVIII, ese nombre comienza a desaparecer, no de forma abrupta, sino progresivamente, mapa tras mapa, editorial tras editorial, país tras país. Para 1820 casi ha desaparecido. Para 1850 es como si nunca hubiera existido. La explicación oficial es simple: mayor precisión geográfica. El término Tartaria era demasiado general. Fue reemplazado por nombres más específicos: Imperio Ruso, Dinastía Qing, regiones tribales. Pero hay un problema con esa explicación. Así no es como evolucionaba la cartografía en esa época. Los naba la cartografa en esa época. Los cartógrafos documentaban cambios, citaban fuentes, explicaban correcciones, pero en este caso no hay transición clara, no hay notas explicativas, no hay debate documentado, solo desaparición. Un término utilizado durante siglos simplemente se desvanece. Y eso plantea una pregunta incómoda porque, después de 1780 aparece otro patrón, no en los cielos, no en los mapas, sino en las ciudades. Durante las décadas siguientes, estructuras monumentales comienzan a aparecer en múltiples partes del mundo. Edificios de piedra masiva, cúpulas complejas, columnas celesicas, fachadas simétricas. El estilo es reconocible, neoclásico nos dicen. Un regreso a la arquitectura de Grecia y Roma. Pero hay algo que no encaja: la velocidad. Ciudades enteras parecen transformarse en cuestión de décadas. San Francisco, en pleno auge de la fiebre del oro, presenta edificios que rivalizan con palacios europeos. Melbourne, un asentamiento colonial reciente, construye salas de exposición monumentales. Chicago levanta una ciudad completa para una exposición mundial en apenas 2 años. La explicación oficial es clara: revolución industrial, ambición, ingenio humano. Pero esa explicación requiere asumir varias cosas: que existan los recursos, que exista la mano de obra, que exista la logística necesaria. Y aquí es donde aparecen las preguntas. ¿Dónde están los registros detallados de construcción? ¿Dónde están las cadenas de suministro para millones de toneladas de piedra? ¿Dónde están las fotografías del proceso? Lo que tenemos, en cambio, es diferente. Fotografías de edificios terminados, ceremonias de inauguración, placas de dedicación, narrativas completas pero retrospectivas. Y eso introduce otra posibilidad: no construcción, sino reutilización. ¿Qué pasaría si algunos de estos edificios no fueron construidos en ese momento, sino heredados? Si conectamos todos estos elementos, una posibilidad comienza a tomar forma. Un periodo que no suele mencionarse en los libros de historia. Un intervalo entre lo que desaparecí y lo que aparecí después. Podríamos llamarlo el periodo de herencia, aproximadamente entre 1780 y 1820. Durante estas décadas ocurren varias cosas al mismo tiempo. Los fenómenos atmosféricos se intensifican, el término Tartaria desaparece de los mapas, las estructuras monumentales comienzan a proliferar, y las potencias emergentes se expanden. El imperio ruso hacia Asia, las potencias europeas hacia sus colonias, Estados Unidos hacia el oeste, China consolidando su territorio. Es un momento de ocupación, de reorganización, de establecimiento de nuevas narrativas. Pero hay algo curioso. Muchas de estas expansiones no describen la construcción de ciudades desde cero. Describen la toma de territorios, la fundación de nuevas identidades, la atribución de lo que ya está allí. Y eso abre otra interpretación. ¿Qué pasara si no estaban construyendo infraestructuras sino heredándolas? ¿Qué pasara si estaban entrando en espacios que ya existan y redefiniéndolos? En ese caso, las placas, las fechas y las historias oficiales no serían registros de construcción, serían registros de apropiación. Si todo esto forma parte de un mismo patrón, entonces es posible esbozar una línea de tiempo alternativa, no como una afirmación definitiva, sino como una forma de conectar los eventos.
Antes de 1780. Existe una civilización extendida, o al menos una red cultural amplia lo suficientemente desarrollada como para aparecer en mapas durante siglos. Una entidad que hoy identificamos de forma imprecisa como Tartaria, lo suficientemente organizada para mantener presencia en múltiples regiones, lo suficientemente avanzada para construir infraestructuras complejas. Luego, alrededor de 1780, algo cambia. Los registros atmosféricos muestran anomalías. El cielo se oscurece en múltiples regiones. Las condiciones globales se alteran. No sabemos qué ocurrió, pero sabemos que fue abrupto. Entre 1780 y 1820 entra en juego el periodo de herencia. Las potencias emergentes se expanden rápidamente. Los territorios se reorganizan. Los mapas se redibujan. Las ciudades cambian de manos. Las estructuras son reinterpretadas. Las narrativas comienzan a consolidarse. Después de 1820 la nueva historia se estabiliza. Los mapas ya no muestran Tartaria. Las regiones tienen nuevas identidades políticas. Las infraestructuras se atribuyen a los nuevos estados. Y con el tiempo la transición se olvida. No porque haya sido ocultada activamente, sino porque dejó de ser cuestionada. Esta línea de tiempo no prueba una conclusión, pero ofrece un marco. Uno que conecta eventos que de otro modo parecen aislados. Si esta línea de tiempo tiene algún fundamento, entonces hay un punto crítico, un momento de ruptura, algo que explicaría el cambio abrupto alrededor de 1780. La hipótesis más directa es una catástrofe, no necesariamente un solo evento. Podría haber sido una combinación: fenómenos atmosféricos extremos, actividad volcánica, incendios a gran escala, alteraciones climáticas rápidas. Sabemos que entre 1780 y 1785 ocurrieron múltiples anomalías: el día oscuro, la niebla seca en Europa, inviernos inusuales, fallas agrícolas. Cada uno tiene su propia explicación, pero también pueden ser vistos como partes de un mismo sistema. Un periodo de inestabilidad global. Ahora bien, si imaginamos una civilización altamente extendida, dependiente de redes complejas, una perturbación a gran escala podrá tener consecuencias desproporcionadas. Interrupción de sistemas, colapso de estructuras organizativas, desplazamiento de poblaciones. No hace falta asumir tecnología desconocida, solo hace falta asumir fragilidad. Incluso las civilizaciones avanzadas pueden colapsar rápidamente cuando múltiples factores se alinean. Esta hipótesis no explica todo, pero ofrece un mecanismo, uno que conecta fenómenos naturales documentados con cambios históricos abruptos. Si aceptamos, aunque sea como posibilidad, que existiera una estructura más amplia antes de 1780, entonces surge una pregunta inevitable: ¿dónde está la población? Las ciudades no existen sin personas. Las infraestructuras no se mantienen solas. Y sin embargo, cuando Tartaria desaparece de los mapas, no hay registro de una transición demográfica equivalente. No hay grandes migraciones documentadas. No hay relatos de integración cultural masiva. No hay registros de desplazamientos a escala continental. El cambio en los mapas ocurre en una generación, pero un cambio poblacional de esa magnitud dejará huellas, en documentos, en idiomas, en tradiciones, y esas huellas no son evidentes. Esto no prueba que una civilización haya desaparecido, pero sí plantea una inconsistencia. Si las estructuras existían, alguien las habitaba. Y si esas personas dejaron de estar, ¿qué ocurrió con ellas? Porque en la historia documentada las poblaciones cambian, se mezclan, se transforman. Pero rara vez desaparecen sin dejar rastro. Dadas estas inconsistencias, cabría esperar un interés significativo: investigaciones arqueológicas, estudios comparativos, debates académicos. Pero eso no ocurre, no a gran escala, no de forma sistemática. Y eso plantea otra pregunta. ¿Por qué la respuesta puede no ser conspirativa? Puede ser estructural. La investigación histórica y arqueológica opera dentro de marcos definidos, modelos que determinan qué tipo de evidencia es válida y qué preguntas son consideradas relevantes. Si una hipótesis no encaja dentro de ese marco, simplemente no se prioriza. No porque sea falsa necesariamente, sino porque es difícil de integrar. Además, hay un factor práctico.
Investigar estas preguntas requeriría recursos significativos: tiempo, financiación, acceso a múltiples disciplinas. Y sin una hipótesis clara y aceptada es difícil justificar ese esfuerzo. También existe el riesgo reputacional. Asociarse con ideas que desafan la narrativa dominante puede tener consecuencias profesionales, y eso crea un entorno donde ciertas preguntas simplemente no se hacen, no por falta de evidencia, sino por falta de incentivo para buscarla. El día oscuro ocurrió, eso está documentado. Los fenómenos atmosféricos de la década de 1780 también lo están. El término Tartaria aparece en mapas durante siglos y luego desaparece. Las ciudades existen. La arquitectura sigue en pie. Todo eso es verificable. Lo que no está claro es la conexión entre estos elementos. Tal vez cada uno tenga su propia explicación. Incendios, volcanes, evolución cartográfica, progreso arquitectónico. O tal vez estamos viendo fragmentos de una historia más amplia. Una historia que no fue registrada de forma completa. No porque haya sido necesariamente ocultada, sino porque nunca fue conectada. La historia humana, tal como la entendemos, es una reconstrucción, basada en evidencia disponible. Pero la evidencia siempre es incompleta, y cuando múltiples anómalas aparecen en el mismo periodo, es razonable hacer preguntas. No para llegar a conclusiones rápidas, sino para examinar con más cuidado, porque a veces lo más importante no es lo que sabemos, sino lo que dejamos de cuestionar. Y quizás 1780 no fue solo un año con un cielo oscuro, sino el inicio de un periodo que aún no entendemos completamente.